La humanidad se enfrenta a muchas posibles amenazas. Es probable que alguna de ellas ocurra, pero solo nos reducirían en número. Otras, sin embargo, son menos probables, pero tendrían el potencial suficiente como para acabar por completo con la humanidad. En la lista de desastres que podrían acabar con nosotros en este siglo, ya hemos ordenado las amenazas de la naturaleza entre el 10º y el 6º puesto. Hemos podido sobrevivir al impacto de asteroides, a fluctuaciones climáticas, etcétera, etcétera. No parece muy probable que por algo así vayamos a desaparecer de aquí a 100 años. Por lo tanto, creo que si nos extinguiésemos antes del final del siglo que viene, sería debido a algún peligro antropogénico. Peligros que creamos nosotros. Desde lejos, la ciudad de Pripyat parece otra ciudad de cemento ucraniana construida en la década de los 70. Pero a medida que nos acercamos, nos damos cuenta de que aquí pasa algo. No hace mucho tiempo, aquí vivían decenas de miles de personas, pero una catástrofe provocada por el hombre la convirtió en una ciudad fantasma. Nos estamos acercando al reactor número 4. Ahora pararemos. Los técnicos de la central nuclear de Chernóbil no pretendieron provocar aquel desastre. Estaban haciendo pruebas para ver qué sucedería si ponían en marcha las turbinas de la central sin tener que utilizar fuentes de alimentación externas. El 26 de abril de 1986, la fusión del reactor provocó tal cantidad de radiación que hizo que durante varios siglos en esta zona sea imposible vivir. La pregunta es, ¿podríamos causar una devastación aún mayor? ¿Un desastre tan grave que acabara por completo con la humanidad? Tres semanas antes de que se lanzase la bomba atómica sobre Hiroshima, se llevó a cabo la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México. La llamada prueba Trinity, realizada el 16 de julio de 1945, levantó mucha polémica incluso antes de realizarse. Ya en 1942, el físico Edward Teller afirmó que una bomba atómica en teoría podría desencadenar una reacción que incendiaría toda la atmósfera. Esta pequeña reacción nuclear tiene lugar dentro de la bomba, pero los átomos de la atmósfera también podrían verse involucrados en esta cadena. Este asunto se tomó tan en serio que se pidieron informes más detallados y a algunos físicos se les encargó la tarea de averiguar si esto podría suceder. Ahora los científicos saben qué hace falta para que la afirmación de Teller se haga realidad. Pero en los tiempos de la prueba Trinity no se había estudiado en profundidad los efectos que podría tener, y a pesar de ello se llevó a cabo. Aunque ahora ya sabemos que es físicamente imposible que eso pase, entonces era algo que había que tener en cuenta. Nunca se puede estar 100% seguro de que nuestros cálculos son exactos, y más cuando de ellos depende el futuro de la humanidad. Número 5. Física experimental de partículas. Hoy en día los científicos están llevando a cabo otro tipo de experimentos. En el CERN, a las afueras de Ginebra, han construido un acelerador de partículas enorme para poder hacer experimentos con unos niveles de energía sin precedentes. Esta es la sala donde almacenamos la información que nos llega de los dos haces del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. En un túnel de 27 kilómetros de largo se utilizan unos imanes que aceleran los protones hasta casi alcanzar la velocidad de la luz. Cuando colisionan, se forman nuevas partículas, y los científicos creen que esto podría ayudarnos a entender cómo se creó el universo. Estas imágenes son del 30 de marzo de 2010.
Están eufóricos ya que el acelerador de partículas ha conseguido unos resultados nunca vistos. Era la primera vez que los dos haces se aceleraban a 3,5 TeV cada uno, y enseguida pudimos ver que se habían formado muchísimas partículas como resultado de la colisión. Empezamos a tomar conciencia de que había comenzado una nueva era en el campo de la física de partículas y de que había nuevos territorios que explorar. Pero hay quien cree que los experimentos que se realizan en Ginebra van a acarrear el fin del mundo. Los avances científicos del Gran Colisionador de Hadrones son una gran ventaja no solo para la física de partículas, sino también para la física teórica. Pero queremos asegurarnos de que se hayan evaluado y dado a conocer los riesgos antes de seguir con todo esto. Si las consecuencias no fuesen las deseadas, el precio que habría que pagar sería muy alto, y en este caso sería la destrucción del planeta. Por tanto, mucha gente cree que habría que ponerle un alto a ciertas cosas hasta que se pudieran analizar más detenidamente. Y Wagner tiene el apoyo de este catedrático alemán. Los físicos se desviven por tratar de encontrar el punto débil de sus propias teorías. Pero yo creo que experimentar sin límites puede resultar muy peligroso. Otto Rosler cree que los científicos del CERN aquel día de marzo de 2010 se arriesgaron demasiado. Este año, la energía de esas colisiones se ha cuadruplicado, a pesar de mis advertencias. Y cuando esas cifras alcancen el resultado que buscan, calculo que puede haber un riesgo del 8% de que la Tierra pueda encoger 2 centímetros en muy pocos años. Se ha hablado mucho acerca de los experimentos de física de altas energías, como es el caso del Gran Colisionador de Hadrones, y de que quizás dichos experimentos podrían suponer un riesgo para la humanidad. Es la probabilidad de tener un agujero negro dentro de la Tierra. Otto Rosler es catedrático de matemáticas y según sus cálculos, las partículas que colisionan pueden causar la formación de pequeños agujeros negros. En todo lo relativo a los agujeros negros, aún quedan muchas cosas por descubrir. Y yo creo que mi equipo ha descubierto algo. Se podrían formar agujeros negros muy pequeños durante la colisión de altas energías. Hasta ahora, el acelerador solo se ha sometido a niveles de energía que Rosler considera adecuados, pero esto está a punto de cambiar. Estamos dando pasos importantes para hacer que la intensidad de los dos haces aumente, y ahora ya estamos llevando a cabo colisiones con una intensidad 2 o 3 veces superior. Esto es lo que me preocupa, porque mis cálculos me dicen que existen probabilidades de que haya una catástrofe. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de su interior. Se cree que existen enormes agujeros negros en el centro de las galaxias y que las estrellas que se quedan sin combustible acaban convirtiéndose en agujeros negros medianos. En teoría, un agujero negro puede ser infinitamente pequeño y en Ginebra podrían ser capaces de crear uno. Según Fabiola Gianotti, eso es lo que están tratando de hacer. La producción de microagujeros negros va a ser decisiva. Será un gran descubrimiento, así que estamos deseosos de poder hacerlo. Son partículas que se producen si existen dimensiones adicionales microscópicas. Así que la fabricación de mini agujeros negros podría ser posible. Además, estos agujeros desaparecen al instante, por lo que no habría ningún peligro. Pero Rosler advierte de que estos agujeros negros artificiales pueden tener propiedades que no tienen los agujeros negros que hay en el espacio. Mis cálculos muestran que estos pequeños agujeros negros no desaparecen y que además podrían quedarse alojados en el interior de la Tierra y succionarla desde el interior. La cuestión es cuánto tardaría en suceder. Según Rosler, los agujeros negros se saldrían del anillo de contención del acelerador de partículas. La gravedad los atraería hacia el centro de la Tierra y empezarían a crecer al absorber los átomos que los rodean.
y este proceso se aceleraría cada vez más. Tendría los mismos rasgos que un cuásar, lo que quiere decir que tendría dos haces que saldrían de la Tierra en dos direcciones, y nos daríamos cuenta de que en el interior de nuestro planeta hay algo que, tarde o temprano, acabará por succionarnos. Los científicos del CERN reconocen que el comportamiento de este tipo de agujeros negros es difícil de predecir, pero no creen que corramos ningún peligro. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que estamos llevando a cabo nosotros en el LHC lleva haciéndolo la naturaleza más de 4.000 millones de años. Así que sea lo que produzcamos, no entraña ningún peligro. Las probabilidades de que los experimentos de Ginebra tengan consecuencias fatales son casi inexistentes. Hasta ahora ningún otro físico comparte la preocupación de Rosler en cuanto a estos mini agujeros negros. Pero nunca se sabe lo que pueden llegar a hacer los científicos para dominar las fuerzas de la naturaleza. En nuestra lista de amenazas existenciales, la física experimental se sitúa en el puesto número 5. La física experimental puede que solo sea una amenaza teórica. Sin embargo, la siguiente es una amenaza mucho más real. Enero de 1909. Es verano en la Antártida. El explorador polar Ernest Shackleton acaba de cejar en su empeño por llegar al Polo Sur. De vuelta al campamento base, hace un descubrimiento que cambiará nuestra percepción del continente helado. Se trata de un trozo de madera fosilizado y de un fragmento de arenisca con una impresión de una planta. La presencia de aquellos objetos solo tiene una explicación posible. Este terreno, que ahora es estéril, en su momento fue una gran selva tropical. Número 4. Catástrofe climática. El clima terrestre varía con el tiempo. Se trata de algo que no se comprendía del todo en tiempos de Ernest Shackleton, pero que ahora ya es un hecho. En alguna ocasión, la superficie de la Tierra se ha helado por completo, pero también ha habido periodos de mucho calor, como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En aquella época de calor, la biodiversidad se concentró alrededor del Ecuador y la vida empezó a abrirse paso hacia las regiones polares. No había nada de hielo, ni una sola capa. La Antártida y Groenlandia no estaban cubiertas de hielo. Y de hecho sabemos que en el Ártico y el Antártico había cocodrilos y palmeras. Ahora se acerca de nuevo un periodo cálido. Y esta vez somos nosotros los que lo estamos provocando. Lo que estamos haciendo es alterar el sistema de soporte de la vida del planeta. Y se trata de algo muy real que nos atañe a nosotros y a toda forma de vida que nos rodea. Lo que no sabemos es si quedan solo 10 años o 100 antes de que sea demasiado tarde. Los signos del calentamiento global son muy claros y prácticamente todos los científicos del clima aseguran que nos enfrentamos a grandes cambios climáticos. En mi opinión, el deshielo que se aprecia en Groenlandia puede ser ya un proceso irreversible, aunque puede que no nos demos cuenta hasta dentro de 25 o 50 años. Y una vez que esto empieza, no se puede detener. Es lo que llamamos punto de inflexión. Basándose en estudios sobre la época prehistórica, los científicos afirman que podríamos sufrir una fuerte subida de las temperaturas. Alrededor de 55 millones de años antes de que Shackleton hiciese esos descubrimientos, sucedió algo que provocó una subida de la temperatura global. El calentamiento se produjo relativamente rápido, quizás igual de rápido que el calentamiento que estamos provocando nosotros con las emisiones de CO2 a la atmósfera. El efecto invernadero normalmente se asocia con las pequeñas moléculas de dióxido de carbono, pero existen otros gases aún más potentes. El metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente y se cree que si su cantidad aumentase repentinamente en la atmósfera, se alcanzarían los niveles de calor de hace 55 millones de años.
Los científicos del clima temen que va a llegar un momento en el que el metano inactivo vuelva a activarse. Los depósitos de metano más grandes del mundo se encuentran en la tundra siberiana y en el fondo del mar de Siberia Oriental. Y son los lugares en los que más se está aumentando la temperatura. No parece una buena combinación. Orion Gustafsson, de la Universidad de Estocolmo, formó parte de una expedición que viajó hace poco al mar de Siberia Oriental. Hasta ahora se creía que el permahielo hacía que el metano permaneciese en el fondo del mar. Pero Gustafsson ha descubierto que no es así. Hemos sacado muestras de muchas zonas diferentes y los resultados contradicen lo que siempre se ha pensado. El metano se ha liberado en más de la mitad de toda la zona. Cada año se liberan unas 8 millones de toneladas de metano a la atmósfera. No se sabe cuándo llegaremos al punto de inflexión en el que se libere una cantidad devastadora de metano. Dependerá de si somos capaces de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Antes de la industrialización, hace 150 años, el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera era de 270 partes por millón. Hoy llegamos a 390. Eso supone un incremento de casi el 50%. Las emisiones de CO2 no han dejado de crecer. Si seguimos a este ritmo, a finales de siglo podríamos alcanzar un nivel de entre 800 y 1000 partes por millón, lo que yo no dudaría en calificar de catástrofe. Stephen Snyder es uno de los principales autores del Panel del Cambio Climático de Naciones Unidas. Ha estado investigando qué le sucedería al planeta si hubiese una catástrofe. Con un nivel de 1000 partes por millón, la temperatura aumentaría 4 grados Celsius, o puede que 6 u 8. Habría una deglaciación masiva en Groenlandia. El nivel del mar subiría entre 5 y 10 metros. Habría huracanes, incendios y al menos el 40% de las especies conocidas se extinguirían. Habría enormes inundaciones en Europa. Adiós a Venecia. Y todo el mundo pensaría, ¿pero qué hemos hecho? Pero ¿podría el cambio climático hacer que el planeta se volviese inhabitable y que desapareciese por completo la humanidad? Yo no soy tan pesimista, pero tengo compañeros que creen que esto podría hacer que se extinguiese la humanidad. Se liberaría todo el metano que hay en la tundra y dentro del mar, y ya no sería un calentamiento equivalente a 1000 partes por millón, sino el doble. En un futuro, quizá tengamos que enfrentarnos a esto y deberemos tomar medidas drásticas. Es la idea de manipular el clima. Por ejemplo, mediante la inyección de hollín en la atmósfera o mediante la construcción de espejos en el espacio que bloqueen parte de la luz solar. La geoingeniería trata de emplear soluciones técnicas para detener el calentamiento global. Sería un plan B en caso de que no pudiésemos reducir nuestras emisiones de CO2. Pero muchos creen que la geoingeniería podría incluso empeorar las cosas. Los proyectos de geoingeniería también tienen sus riesgos. Sabemos que cuando el ser humano se pone a manipular sistemas complejos que no comprende del todo, a veces los resultados pueden tener efectos secundarios. ¿Qué se puede hacer cuando no se puede demostrar en qué medida hemos contribuido a crear esos efectos secundarios? Te arriesgas a que la cura sea peor que la enfermedad. Se trata de experimentos muy peligrosos. Aunque lo intentásemos, no parece probable que los humanos pudiéramos provocar una catástrofe climática que arrasase el mundo. Pero quizás sí que nos veríamos obligados a emigrar a una Antártida libre de hielo, igual que hicieron los animales y las plantas hace 55 millones de años. Yo diría que esta quizás sea una amenaza mucho más probable que cualquiera de las que ya hemos comentado aquí. Los impactos, los supervolcanes o incluso la física experimental. Por eso, la amenaza de una catástrofe climática se sitúa en el cuarto puesto de nuestra lista.
Recientemente no ha habido una amenaza más real que la que veremos a continuación. Octubre de 1961. El bombardero Tupolev se dirige hacia el océano Ártico. El comandante Andrei Durnostev se encargará de realizar la mayor prueba nuclear jamás llevada a cabo. Este avión está transportando la bomba más potente del mundo, la llamada bomba del Zar. Tiene una potencia de 50 megatones. Esto equivale a 3000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. La nube de hongo podría alcanzar más de 60 kilómetros de altitud y su onda expansiva daría la vuelta al mundo 3 veces antes de desvanecerse. Número 3. Guerra apocalíptica. La bomba del Zar se lanzó en plena Guerra Fría, 6 meses después de la invasión de Bahía de Cochinos y un año antes de la crisis de los misiles en Cuba. 2 conflictos que podrían haber provocado la Tercera Guerra Mundial. Hubo un momento en el que llegó a haber más de 7000 artefactos nucleares en el mundo. Hoy en día el arsenal es mucho más reducido, pero aún se podrían lanzar miles de misiles estadounidenses y rusos con solo pulsar un botón. Este punto representa el poder explosivo de todas las bombas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Un poder de entre 2 y 3 megatones por el que murieron 15 millones de personas. Y esto otro es el poder explosivo del arsenal nuclear actual. Podríamos pensar que las explosiones y los altos niveles de radiación serían las mayores amenazas de un ataque nuclear. Pero las peores consecuencias para la humanidad vendrían provocadas por otras causas. Una bomba nuclear tiene el mismo efecto que si pusiéramos un fragmento del Sol en la Tierra durante una fracción de segundo. Brilla muchísimo, incendiaría todo lo que se encontrase en un radio de unos 10 kilómetros a la redonda. El humo quedaría suspendido en la atmósfera durante muchos años, absorbiendo la luz solar y haciendo que la superficie terrestre fuese cada vez más oscura y más fría. El ruido de la explosión empieza a desaparecer, y a medida que la nube de humo asciende, llega el silencio. La investigación de Alan Robock muestra que el arsenal actual no bastaría para provocar un invierno nuclear. Esto muestra cómo se distribuiría el humo. El viento lo iría moviendo de un sitio a otro y en cuestión de 2 semanas ya habría cubierto el mundo entero. Así que daría igual donde se iniciase la nube, porque el viento se encargaría de ir repartiéndola hasta que cubriese la mayor parte del planeta en apenas 2 semanas. Según esta simulación, las temperaturas serían gélidas incluso durante el verano. Este sería el primer verano después de la nube de humo. Este sería el segundo verano y este el tercero, todos con temperaturas bajo cero. Así que en realidad sí que habría un invierno nuclear. La agricultura se paralizaría, haría mucho frío, estaría oscuro y habría humedad, por lo que buena parte de la población moriría de hambre. La Guerra Fría acabó a principios de los 90 y el panorama político dejó de ser tan tenso. Pero no hay que descartar que pueda haber más conflictos en el futuro. No debemos engañarnos pensando que, como en la Guerra Fría no hubo ningún incidente nuclear, ahora ya estamos a salvo de los peligros de una guerra nuclear. Hay algo que tenemos claro. Los avances tecnológicos permitirán crear armas más modernas y más potentes. Las armas del futuro quizá utilicen un tipo de ciencia imperceptible al ojo humano. La nanotecnología tratará de manipular la materia a escala atómica y molecular. Trabajar a nanoescala permite hacer que las cosas sean más fuertes, más duraderas y más flexibles.
también puede ayudar en la lucha contra los problemas medioambientales y contra algunas enfermedades. Una vez que se desarrolla, es una energía muy potente que puede utilizarse para hacer el bien o para hacer el mal. La nanotecnología tiene un lado oscuro. Ya se ha especulado con la creación de nanoarmamento. Existen muchos sistemas armamentísticos. Uno de los muchos ejemplos de armas que se podrían fabricar es un robot volador autónomo o semiautónomo del tamaño de un mosquito, capaz de matar a una persona. Nos lo podemos incluso imaginar. Cientos de pequeños robots voladores que van en busca de humanos para inyectarles su veneno. Se posan, te pican y mueres. El prototipo ya existe. Los robots voladores autónomos cada vez son más pequeños y más inteligentes. Y es posible imaginarse algo mucho peor. Podemos imaginar que habrá microscópicos robots nanotecnológicos del tamaño de una bacteria que pueden explotar los recursos medioambientales y que proliferen de forma incontrolable. Un ejército de robots microscópicos podría devastar los territorios enemigos arrasando todo lo que se pusiese en su camino. Esto aún está fuera del alcance de la ciencia actual, pero no podemos descartarlo del todo. Creo que esta es una de las peores amenazas. Ahora mismo el peligro es nulo porque aún no existe ningún tipo de arma nanotecnológica que pueda suponer una amenaza para la humanidad. Pero se trata de un riesgo futuro. Que si vamos a fabricar un sistema armamentístico capaz de destruir el mundo, igual que lo haría un arma nuclear, la respuesta es, quizás. Todavía estamos estudiándolo. Pero creo que falta mucho para que algún loco o algún terrorista sea capaz de construir un arma de este tipo a partir de componentes moleculares. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra química. En los campos de batalla europeos se utilizó gas lacrimógeno, gas mostaza y gas de cloro. Con la Segunda Guerra Mundial llegó la bomba atómica. ¿Con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial? No se sabe. Einstein dijo una vez: no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta se usarán palos y piedras. Estaríamos a merced de diferentes peligros específicos: las armas nucleares, las armas nanotecnológicas y las armas que no se han inventado aún. Así que las probabilidades de que haya una catástrofe mundial como resultado de una guerra parecen bastante altas. La amenaza de una guerra apocalíptica se sitúa en el tercer puesto de la lista. En el segundo puesto tenemos una amenaza que aún se engloba dentro de la ciencia ficción. Se creía que era imposible hasta que en 1997 sucedió. Un ordenador ganó al campeón del mundo de ajedrez. La partida de ajedrez que más interés ha suscitado jamás fue la segunda partida entre Kasparov y Deep Blue, el 4 de mayo de 1997 en Nueva York. Ninguna otra partida pudo igualar a esa. El superordenador Deep Blue hace un movimiento que coge a Garry Kasparov totalmente desprevenido. Kasparov le tiende una trampa y está seguro de que va a funcionar. Pero el ordenador no se comporta igual que los demás rivales a los que se ha enfrentado. Después de 2 minutos de cálculos, Deep Blue hace un movimiento que supone la derrota del campeón del mundo. El movimiento 37 fue totalmente inesperado y Kasparov acabó reconociendo que el ordenador parecía estar dotado de inteligencia humana. Número 2. Superinteligencia artificial.
No parece exagerado decir que hemos entrado en la era de las máquinas. Ya no sabríamos vivir en un mundo sin automatización ni ordenadores. Las máquinas son imprescindibles para controlar el tráfico aéreo, encargarse de las centrales nucleares, mantener la red de comunicaciones y controlar la economía mundial. Sin ellas, nuestra civilización se desmoronaría. Aquellos que temen que ya estemos a merced de las máquinas verán que en un futuro habrá más cosas a las que temer. Habrá más máquinas y cada vez serán más avanzadas. El robot PR2 puede abrir una puerta, enchufarse él solo, coger algo de la nevera y puede también doblar toallas. Puede hacer muchas cosas. Willow Garage, en Silicon Valley, se dedica a desarrollar aparatos domésticos del futuro. Están convencidos de que tener un robot va a ser algo tan normal como tener un lavavajillas o un ordenador. Esta es la sala de montaje, donde construimos todos los robots. Creemos que pueden aumentar la productividad de las personas y mejorar su calidad de vida. Yo creo que en un futuro los podrás ver en las casas y en las oficinas. Un lavavajillas es un excelente robot que lava, pero no hace nada más. Si pudiésemos tener un robot que lavase los platos y además los guardase en el armario y los colocase en el estante, sería mucho más útil. Pero, ¿podrían las máquinas estar tan avanzadas que supusieran una amenaza para el hombre? ¿Podrían volverse en nuestra contra, como pasa en la ficción? Hoy en día los robots siguen siendo infantiles. Apenas han aprendido a andar, pero ya podemos imaginar lo que nos depara el futuro. No resulta difícil imaginarse a un robot controlando un arma y no únicamente balones de fútbol. En el ejército siempre ha habido vehículos aéreos no tripulados. Y ahora los robots terrestres ya están poblando los campos de batalla. Los robots militares se han convertido en algo tan común que ha llegado a haber debates para discutir acerca de los problemas éticos que supone usar robots en tiempos de guerra. La gente no se imagina cuántos hay. En 2001 había muy pocos, pero ahora habrá unos 7.000 robots desplegados en Afganistán e Irak. Los robots de vigilancia no nos preocupan, ya que se utilizan para desactivar bombas. A lo que nos oponemos es a utilizar robots que estén armados, a los que llamamos plataformas armadas. Se pueden manejar por control remoto, pero también pueden funcionar por sí solos. Cuando el robot localiza un objetivo, prepara el disparo en menos de una fracción de segundo y espera a recibir la orden para disparar. Una de las razones por las que estos robots son autónomos es porque el ritmo de batalla ha cambiado. Ya no hay tiempo para consultar si se ataca o no un objetivo. Es un tema muy serio. La cuestión es, ¿qué nivel de autonomía vamos a otorgarle a este tipo de sistemas para que decidan si atacar o no un objetivo? Para que la ficción se haga realidad y que las máquinas se vuelvan en nuestra contra, hace falta algo más que fuerza bruta. Van a tener que ser inteligentes. En la comunidad científica hay división de opiniones en cuanto a la posibilidad de crear inteligencia artificial. Ben Gorsel es uno de los que piensa que las máquinas no solo llegarán a estar a nuestro nivel, sino que nos superarán en inteligencia. Diría que hay más de un 99% de probabilidades de que en el siglo que viene la inteligencia artificial sea más inteligente y más poderosa que las personas. Así que dejaremos de ser los cabecillas. Hay una nueva línea de investigación que ha creado muchas expectativas entre los defensores de la inteligencia artificial. Los científicos están tratando de recrear una versión digital del cerebro humano. Se están transformando todas las partes del cerebro en unos y ceros, cada sinapsis y cada célula. Si se consiguiese hacer, esta mente digital podría llegar a superar a su homóloga biológica.
Creo que las mentes digitales pueden ser mejores que el cerebro humano en muchos aspectos. Pueden ser más inteligentes, más éticas que los propios humanos y pueden adaptarse para ser aún mejores. Una máquina superinteligente puede ser mucho más eficaz que los sistemas informáticos actuales. Pero trabajar codo con máquinas podría ser un juego peligroso. Esta amenaza la pondría en los primeros puestos de la lista, si no en el primero. No se puede descartar la posibilidad de crear inteligencia artificial con un buen fin y que luego resulte que no era tan bueno como parecía. Puede parecer raro o casi ciencia ficción, pero una máquina superinteligente puede desarrollar muy rápidamente todo tipo de tecnología muy potente que podría utilizar a su antojo para lo que quisiera. Hay probabilidades de que una mente digital se volviese en nuestra contra y no sabemos a ciencia cierta si podríamos detenerla a tiempo. Piensas, bueno, si hace algo que nos pueda perjudicar, la desconectamos y ya está. Pero la máquina superinteligente puede anticiparse a nosotros. Se daría cuenta de que si la desconectamos, no podría alcanzar su objetivo. Así que hará todo lo posible para evitar que esto ocurra. Y quizás lo haga utilizando Internet para poder hacer copias de seguridad de sí misma. O quizás tome el control de algún manipulador robótico, para así ser más poderosa. Si nos ponemos en su contra, la inteligencia artificial podría hacer uso de otros robots para impedir que la desconectemos. Y si nos enfrentamos a ella, puede que se le ocurra que lo mejor sería deshacerse de nosotros. Cuando una superinteligencia es hostil o nuestro bienestar le es indiferente, por nuestra seguridad deberíamos asumir que hemos perdido la batalla. Por lo tanto, cuando se construya un robot superinteligente, hay que asegurarse de que no sea nuestro enemigo. Porque con una cosa así en nuestra contra, al igual que pasaría con otras amenazas, tendríamos pocas probabilidades de salir bien parados. Las máquinas superinteligentes se sitúan en el segundo puesto de nuestra lista de amenazas. Y llegamos por fin al número 1 de nuestra lista del apocalipsis. Marzo de 1979. Era un viernes como otro cualquiera. Pero antes de acabar el día, los trabajadores del complejo militar número 19 en la ciudad soviética de Sverdlovsk provocarían un horrible accidente. Uno de los técnicos quitó un filtro de la tubería de ventilación. Él se dio cuenta, pero los trabajadores del siguiente turno no. Cuando quitó el filtro, unas esporas de anthrax se liberaron a través del sistema de ventilación. Según cifras oficiales, murieron 80 personas. Pero extraoficialmente sospechamos que en este accidente murieron unas 300. Los empleados de una cercana fábrica de cerámica fueron los más afectados. La mayoría murieron en una semana a consecuencia de lo que se comenzó a llamar el Chernóbil biológico. Número 1. Biología sintética. Las superpotencias de la Guerra Fría habían desmantelado oficialmente sus programas de armas biológicas, pero aún podían fabricar microorganismos letales. No me creerías si te dijese que la Unión Soviética fabricaba cientos de toneladas de armas biológicas. Bastaban para matar a toda la población mundial. Basándonos en este ejemplo histórico, sabemos que un país con escasos recursos es capaz de fabricar una cantidad enorme de armas biológicas.
Gracias a la manipulación genética, ahora se pueden crear nuevas formas de vida. Este campo de investigación se conoce como biología sintética, y muchos esperan que pueda ayudarnos en un futuro. A la gente le interesa que la biología sintética pueda servir para investigar los tumores o para eliminar la radiación acumulada en ciertos lugares. En el campo de la biología sintética, el único límite es la imaginación. Pero en lo que más se está invirtiendo ahora mismo es en desarrollar nuevos combustibles para los coches y los aviones para cuando se agoten los recursos actuales. Esta hierba va a sufrir una modificación genética para que crezca más rápido y más fuerte. Y después crearán una superbacteria que pueda transformarla en biocarburante. El objetivo es ser capaces de cortar y pegar genes de cualquier organismo para fabricar combustibles renovables. El increíble potencial de esta tecnología está empezando a generar preocupación. Existen muchos riesgos. No podemos estar seguros 100% de que no se vaya a liberar accidentalmente un microbio que ha sido modificado genéticamente. Pero también se está tratando de fabricar un sistema de eliminación automática para que los microbios que se hayan liberado por accidente mueran antes de que puedan suponer un problema. Pero lo que la mayoría teme no es que ocurra un desastre accidentalmente, sino que se provoque de forma deliberada. Cuando estos dos hombres fabricaron un peligroso virus utilizando la biología sintética, se levantó una fuerte polémica en torno a las cuestiones éticas de este tipo de investigaciones. Eckhard Wimmer y Jerónimo Cello se descargaron de Internet la composición genética del virus de la polio y consiguieron también las secuencias de ADN. Con unos sencillos aparatos de laboratorio fueron capaces de hacer revivir el virus. Nos dimos cuenta de que si se puede hacer eso con un virus pequeño como el de la polio, también se podría hacer con el de la viruela. Su intención no era propagar el virus de la polio, sino demostrar que se puede fabricar muy fácilmente. La gente se quedó impresionada. Les preocupaba que se le pudiera dar un mal uso. Con el avance de las tecnologías, y en concreto de los aparatos que sintetizan el ADN, va a llegar un momento en el que cualquier persona pueda comprarlos por apenas unos miles de dólares a través de Internet. Dentro de 10, 15 o 20 años, a menos que se haga algo para impedirlo, cualquiera va a poder tener su propia versión del virus de la viruela o del ébola. Parece que la biología sintética es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en pleno siglo XXI, y por eso está en el primer puesto de nuestra lista. Ya hemos completado nuestra lista de las 10 posibles amenazas. Pero todavía queda una que podría ser aún peor que la combinación de todas las anteriores juntas. Falta la 11ª carta de la baraja. La ciudad de Pripyat nos da la oportunidad de ver cómo sería el mundo cuando ya no quedase ningún ser humano. Nuestra existencia durará más o menos tiempo, dependiendo de la capacidad que tengamos para sobrevivir durante este siglo. Si conseguimos sobrevivir, el riesgo de que desaparezca la humanidad y el riesgo de catástrofes se verían reducidos. Alcanzado ese punto, nuestra vida sería extremadamente larga y el futuro de la humanidad sería mucho mejor de lo que fue su pasado.